Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy tengo algo realmente especial para compartir con ustedes, algo que me ha llenado el corazón de una manera que no puedo explicar con palabras. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la dulce espera de un nuevo miembro en la familia. Si lo adivinaron, voy a ser abuela. Pero la historia detrás de esta maravillosa noticia es aún más conmovedora y quiero compartirla con ustedes, tal como me la contó mi propia hija. Antes de que me emocione demasiado y empiece a saltarme detalles importantes, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de sorpresas, consejos y momentos especiales como este. Cada suscripción nos ayuda muchísimo a crecer y seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí vamos a sumergirnos en esta historia que me tiene con la piel de gallina. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi hija, a quien llamaremos Sofía para proteger su privacidad, me invitó a cenar. Sofía siempre ha sido muy unida a mí, pero noté que ese día estaba un poco más nerviosa de lo habitual. Se movía mucho en la silla, jugaba con su servilleta y evitaba mi mirada. Pensé que tal vez tenía algún problema en el trabajo o que estaba pasando por un momento difícil con su pareja, Marcos. La verdad es que me preocupé un poco porque la conozco muy bien y sé cuando algo la está inquietando. Desde pequeña, Sofía ha sido una niña sensible y observadora. Recuerdo que cuando tenía unos 5 años, encontró un pajarito herido en el jardín y lo cuidó con una ternura increíble hasta que pudo volver a volar. Siempre ha tenido un corazón enorme y una gran capacidad para empatizar con los demás. Incluso ahora, como adulta, sigue siendo esa persona compasiva y preocupada por el bienestar de quienes la rodean. En la cena, después de un rato de charla superficial sobre el clima, el tráfico y esas cosas cotidianas, finalmente respiró hondo y me dijo: «Mamá, tengo algo muy importante que contarte». En ese momento mi corazón dio un vuelco. Sentí una mezcla de anticipación y un leve temor, porque uno nunca sabe qué tipo de noticias puede recibir. Ella tomó mi mano, me miró fijamente a los ojos y con una sonrisa nerviosa pero radiante, me dijo: «Mamá, estoy embarazada». Imagínense mi reacción. Por un segundo me quedé completamente en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Después, una ola de alegría me inundó por completo. La abracé con todas mis fuerzas, lloré de emoción y le di 1000 besos. Iba a ser abuela. Era un sueño hecho realidad. Siempre he querido tener nietos y ahora, finalmente, ese deseo se estaba cumpliendo. Recuerdo haber imaginado innumerables veces la sensación de tener un pequeño en mis brazos, alguien a quien consentir y amar incondicionalmente. Pero la historia no termina ahí. Sofía, entre lágrimas y risas, me contó que al principio ella y Marcos estaban muy asustados. No era un embarazo planeado y les tomó un tiempo asimilar la noticia. Tenían muchas dudas, muchos miedos y se sentían abrumados por la responsabilidad que implicaba traer un nuevo ser humano al mundo. Me contó que lo primero que pensaron fue en cómo afectaría sus vidas. Ambos tienen carreras profesionales exitosas y les encanta viajar y disfrutar de su tiempo libre. Un bebé cambiaría todo eso por completo. Sofía es arquitecta, una profesional muy dedicada y apasionada por su trabajo. Marcos, por su parte, es ingeniero y también está muy comprometido con su carrera. Ambos han trabajado muy duro para llegar donde están y les preocupaba que la llegada de un bebé pudiera frenar su desarrollo profesional. También les preocupaba la parte económica, los gastos que conlleva criar a un hijo y la incertidumbre del futuro. La situación económica actual es bastante inestable y les preocupaba no poder brindarle a su hijo todo lo que necesita. Los gastos médicos, la alimentación, la ropa, la educación, todo eso suma y sabían que tendrían que hacer algunos sacrificios para poder cubrirlo. Pero lo más difícil, según me contó Sofía, fue contárselo a su madre, es decir, a mí. Tenía miedo de mi reacción, miedo de decepcionarme, miedo de que no estuviera de acuerdo con su decisión. Ella sabe que siempre he sido muy protectora con ella y que quiero lo mejor para su futuro. Temía que pensara que era demasiado pronto para tener un hijo y que debía enfocarse en su carrera. A veces, como padres, nos preocupamos tanto por el futuro de nuestros hijos que podemos llegar a ser demasiado protectores. Queremos que tengan éxito, que sean felices y que no sufran,
pero a veces olvidamos que ellos también tienen sus propios sueños y aspiraciones. Creo que Sofía temía que yo reaccionara de esa manera, que intentara imponer mis propias expectativas sobre su vida. Sin embargo, a pesar de todos sus miedos, Sofía y Marcos decidieron seguir adelante con el embarazo. Se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro y la ilusión de formar una familia eran mucho más fuertes que cualquier temor. Empezaron a informarse sobre el embarazo, a leer libros, a hablar con amigos que ya tenían hijos y a prepararse para la llegada del bebé. Recuerdo que Sofía siempre ha sido una persona muy curiosa e investigadora. Le encanta aprender cosas nuevas y siempre se informa a fondo antes de tomar una decisión. No me sorprendió que se pusiera a leer libros sobre el embarazo y a buscar información en Internet. Quería estar preparada para todo lo que vendría. Me contó que a medida que pasaban las semanas, su miedo se fue transformando en emoción y alegría. Empezaron a imaginar cómo sería su vida con un bebé, a decorar el cuarto, a comprar ropa y a elegir nombres. Se enamoraron de la idea de ser padres y se dieron cuenta de que estaban listos para asumir este nuevo desafío. Me contó que pasaban horas hablando sobre el bebé, imaginando cómo sería su rostro, a quién se parecería, qué tipo de personalidad tendría. Empezaron a sentir una conexión muy fuerte con ese pequeño ser que estaba creciendo dentro de ella y la ilusión de tenerlo en sus brazos cada día se hacía más grande. Lo que más me conmovió de su confesión fue la honestidad y la vulnerabilidad con la que me habló. Me contó todos sus miedos, todas sus dudas y todas sus inseguridades. Me abrió su corazón por completo y me permitió ser parte de este momento tan especial en su vida. Me sentí muy honrada de que confiara en mí de esa manera y de que me eligiera para compartir esta noticia tan importante. En esos momentos recordé todos los momentos que habíamos compartido juntas a lo largo de su vida. Desde sus primeros pasos hasta su graduación en la universidad, habíamos pasado por muchas cosas juntas y nuestra relación siempre había sido muy fuerte. Sentí una profunda gratitud por tenerla en mi vida y por poder ser parte de este nuevo capítulo en su historia. Después de escuchar su historia, la abracé aún más fuerte y le dije que estaba muy orgullosa de ella y de Marcos. Les dije que los apoyaría en todo lo que necesitaran y que estaría a su lado en cada paso del camino. Les aseguré que ser padres es la aventura más maravillosa del mundo y que, aunque a veces sea difícil, siempre vale la pena. Les conté que ser padres no es fácil, que hay momentos de cansancio, de frustración y de preocupación, pero que también hay momentos de alegría, de amor y de satisfacción que superan cualquier dificultad. Les dije que el amor de un padre por su hijo es incondicional y que ese amor les dará la fuerza para superar cualquier obstáculo. También le conté mis propias experiencias como madre, los desafíos que enfrenté al criarla a ella y a sus hermanos, las noches sin dormir, las preocupaciones, pero también las alegrías, las risas y los momentos inolvidables. Le dije que ser madre es el trabajo más duro pero también el más gratificante del mundo y que no cambiaría ni un segundo de esa experiencia. Le expliqué que el amor de una madre es incondicional, que siempre estaré ahí para ella, pase lo que pase, y que ahora ese amor se multiplicaría por 2, porque también amaría a su hijo como si fuera mío. Le dije que ser abuela es un regalo del cielo, una oportunidad de revivir la maternidad desde una perspectiva diferente, con más experiencia, más sabiduría y más paciencia. Le dije que ser abuela es como volver a ser madre, pero sin la responsabilidad de tener que educar al niño. Es poder disfrutar de su compañía, jugar con él, consentirlo y darle todo el amor del mundo, sabiendo que al final del día volverá a casa con sus padres. Es una oportunidad de revivir la magia de la infancia y de crear recuerdos inolvidables. Después de esa conversación, Sofía y yo nos sentimos aún más unidas. Nuestra relación se fortaleció y se llenó de amor y complicidad. Empezamos a hablar todos los días sobre el embarazo, sobre el bebé, sobre los planes para el futuro. Me involucré en todo el proceso, la acompañé a las citas médicas, le di consejos sobre alimentación y cuidado del bebé y la ayudé a preparar el cuarto. Acompañarla a las citas médicas ha sido una experiencia muy emocionante. Escuchar los latidos del corazón del bebé por primera vez fue un momento mágico. Ver las ecografías y ver cómo iba creciendo poco a poco me llenaba de alegría. Sentir cómo se movía dentro de Sofía me hacía sentir una conexión muy especial con ese pequeño ser. Ver a mi hija tan feliz y emocionada me llena el corazón de alegría. Saber que pronto tendré un nieto o una nieta a quien amar y consentir me hace sentir la mujer más afortunada del mundo. Esta experiencia me ha recordado la importancia de la familia, del amor incondicional y de la conexión entre generaciones.
He estado pensando mucho en cómo será mi papel como abuela. Quiero ser una abuela presente, cariñosa y comprensiva. Quiero estar ahí para Sofía y Marcos cuando me necesiten, para ayudarlos a criar a su hijo y para brindarles todo mi apoyo. Quiero ser una fuente de amor, de sabiduría y de alegría para mi nieto o nieta. Estoy muy agradecida por tener a Sofía en mi vida y por la oportunidad de ser abuela. Sé que este nuevo capítulo estará lleno de desafíos, pero también de muchas alegrías y momentos inolvidables. Estoy lista para abrazar esta nueva etapa con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor. Así que ahí lo tienen, esa es la historia de cómo me enteré de que voy a ser abuela. Una historia llena de emociones, miedos, alegrías y mucho amor. Espero que les haya gustado y que se hayan emocionado tanto como yo al escucharla. En resumen, hoy les compartí una noticia que me llena de alegría: voy a ser abuela. Les conté la conmovedora confesión de mi hija Sofía, sus miedos, sus dudas y finalmente su felicidad al esperar un bebé. Espero que esta historia les haya tocado el corazón y les haya recordado la importancia del amor familiar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo esta noticia tan especial. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de esta historia. ¿Alguna vez han experimentado algo similar? ¿Qué consejos le darían a Sofía para esta nueva etapa de su vida? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. ¿Qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro relacionado con este tema? Estoy abierta a sugerencias y me encantaría saber qué les interesa. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta maravillosa noticia y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, la vida es un regalo y cada momento es una oportunidad para celebrar el amor y la alegría. Hasta pronto.